Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy presentando el canal Edificación Integral. Estamos al inicio de un nuevo año que es muy propicio para hacer planes y para conocer a Dios en una forma mejor. Estamos en una nueva época. El día de hoy aquí está nevando, está bajo 0 grados centígrados, y aquí estoy aprovechando esta oportunidad. Podemos ver aquí los árboles llenos de nieve, y esta es nuestra casa atrás, el backyard, la parte de atrás de la casa. Les tengo en esta hora una reflexión acerca de el discurso que se habló en el aposento alto, o sea, el discurso en el día del Pentecostés, que lo tenemos en Hechos 2, del 14 en adelante. Este discurso, esta prédica, podemos decir, fue la respuesta de Pedro ante una gran multitud que había llegado a observar el evento que había sido bastante poderoso, interesante, la venida del Espíritu Santo. Y algunos decían, ¿qué quiere decir esto? Otros decían, están borrachos. Entonces Pedro se levanta con valentía y habla su primer sermón a una multitud que religiosamente celebraba las fiestas año por año, año con año, pero vieron en el aposento alto algo diferente, algo mejor. Entonces Pedro se levanta con denuedo y les explica lo que se dio ahí, el derramamiento del Espíritu Santo en base a la escritura del profeta, y les predica también lo que es la esencia del Evangelio, lo que sucedió ahí. Entonces, y la respuesta dice así. Entonces, que voy a leer Hechos 2:14. Entonces Pedro, levantándose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es apenas la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Algunos ni siquiera habían comido a esa hora. Y entonces sigue diciendo Pedro en su discurso, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas. La versión hebrea, la Biblia hebrea, dice: sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la columna en sangre, antes que venga el gran día glorioso del Señor. Y sucederá que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La profecía entonces de Joel decía que en los últimos días de esta dispensación sucederían muchas señales, y una de las señales más importantes sería y es el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que nosotros deberíamos de buscar. Los discípulos le habían dicho: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? El Señor les explica, y otra vez ellos le preguntan: ¿cuándo vas a venir o instaurarás tu reino a Israel? Y Él les dice: no os conviene, no os toca a vosotros, sino que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo.
Aunque no sepamos nosotros qué es lo que va a venir, pero si estamos con aquel que sabe todas las cosas que van a venir, vamos a estar seguros. Pero en los últimos días entonces habrían señales. Entre las señales están las del cielo, las de la tierra, pero la señal más importante aquí es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos. En el nuevo pacto, en la nueva dispensación, entonces el Espíritu Santo se derrama sobre todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Quiénes son estos todos? En primer lugar, son nuestros hijos y nuestras hijas, profetizarán. En segundo lugar, es toda edad. Vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Generalmente cuando uno llega a cierta edad, o los ancianos ya no sueñan, pero aquí dice los ancianos soñarán sueños. Y generalmente los jóvenes no tienen visión de futuro, pero aquí dice los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y luego dice sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu y ellos profetizarán. Sobre toda clase social, sobre toda edad, sobre toda generación. Entonces, después Pedro empieza a hablarles de Jesucristo, de la esencia del Evangelio, también en base a la profecía. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo a través de él, tal y como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan determinado de Dios y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no es posible que él quedara bajo el dominio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio aquí? La esencia del Evangelio es que Jesús, que fue respaldado por Dios con señales, milagros y prodigios, él murió por nuestras transgresiones y él resucitó para nuestra justificación, según dice Pablo en Romanos 4:25. Pero él fue a la cruz, él fue clavado en una cruz según el previo conocimiento de Dios, según el plan de Dios. Nosotros tenemos que recibir entonces de que él murió por nuestros pecados, él murió por nuestras necesidades y él resucitó. Pero no solamente esto, sino que él se sentó a la diestra del Padre. Él está ahorita en el lugar más alto que hay, intercediendo por nosotros. Sigue diciendo así. David dice: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Aún mi carne descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás con tu presencia, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice, sigue explicando esta profecía la tenemos en el Salmo 16, del 10 en adelante, antes y después. Dice: hermanos, el patriarca David, nosotros sabemos que él murió, fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, David, y siendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. No fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando Jesús resucitó, él fue sentado a la diestra de la majestad de Dios,
y desde ahí recibe él la promesa del Padre, que era el bendito Espíritu Santo, el cual él derramó, porque él es el que bautiza con Espíritu Santo, él derramó sobre aquellos 120. Entonces David dijo el Señor a mi Señor. En el griego es Kurios, dijo Kurios, que es el Señor sobre todas las cosas, el Mesías a mi Señor. Y Pedro finaliza su discurso entonces diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho el Señor sobre todas las cosas y el Mesías. Entonces, esta es la buena noticia por la cual nosotros debemos de empezar un año, y la respuesta fue una respuesta positiva, como debe ser la respuesta de nosotros. Ellos compungidos de corazón, porque esa es la forma que nosotros debemos de recibir el Evangelio de buenas nuevas, preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le contesta aquí con 3 cosas. Y las 3 cosas son: arrepentíos, número 1. Número 2, bautícese cada uno, es una experiencia personal, cada uno de vosotros. Y luego dice: y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare, los que están lejos. Entonces dice que aquel día fueron los que recibieron su palabra, fueron bautizados o sumergidos en agua, y se añadieron como 3,000 personas, que fue una fiesta de cosecha más alegre que la que estaban celebrando en el día del Pentecostés. Y es la gracia de Dios, porque cuando se recibe la ley en la Torá, en el día cuando Moisés la recibe, murieron 3,000 porque desobedecieron ahí, pero aquí son salvos 3,000. Que el Señor te bendiga. Esperamos que puedas empezar con una nueva época con el Espíritu Santo.